todo lo concerniente a energías. Vamos a revisar este problema, que de hecho ya hemos visto se puede resolver usando cinemática. Entonces básicamente dice que uno lanza una piedra desde el techo de un edificio que tendrá una determinada altura con una velocidad inicial como se muestra en esta figura, que formará un ángulo con el eje X positivo. Y entonces la pregunta es, ¿con qué rapidez golpea la piedra el suelo? Para determinar la rapidez, si uno quisiera hacerlo por cinemática, entonces lo vamos a resolver por cinemática. Uno por cinemática que tendría que hacer, descomponer esta velocidad y decir, bueno, esta velocidad tiene dos componentes, una componente en X y una componente en Y, las voy a dibujar acá en azul. Entonces aquí tendría la componente de la velocidad inicial en X y arriba, vamos a hacer el dibujito, tendría ahí más o menos la componente de la velocidad inicial en Y, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber la rapidez en este punto, ¿qué tengo que determinar? Pues voy a tener que aplicar ecuaciones de la cinemática para determinar la componente en X de esta velocidad final y la componente en Y de esa velocidad final también. ¿Sí? Entonces, si uno usa ecuaciones de la cinemática, voy a hacer eso aquí abajo, chiquito, entonces uno puede ir, el movimiento en X es un movimiento rectilíneo uniforme, entonces uno lo que sabe es que la velocidad final en X va a ser igual a la velocidad inicial en X. Y el movimiento en Y, si escogemos el eje positivo hacia arriba, es un movimiento con aceleración constante, en este caso la aceleración es G y está dirigida hacia abajo. Entonces la ecuación para determinar la velocidad final en ese punto, si conoce uno la altura del edificio, pongámosle, no sé, supongan que la altura inicial, si colocamos acá el sistema de coordenadas como está puesto en el dibujito, entonces la posición inicial del cuerpo es 0, la posición vertical, y la posición final en este punto será un valor menos h, si h es la altura del edificio, ¿sí? Y es negativo, ¿por qué? Pues porque está por debajo de lo que establecemos como el origen, acá, ¿sí? Entonces, este menos h sería la posición final del cuerpo, la posición final vertical, ¿no? Entonces, la velocidad final en y sería igual aquí al cuadrado, sería igual a la velocidad inicial en y al cuadrado menos 2 veces la aceleración vertical, que es c, por eso va un menos, porque el eje de rotación positiva hacia arriba. ¿Por qué? Por la diferencia entre la posición final menos la posición inicial del cuerpo. ¿Cuál es la posición final del cuerpo? Dijimos que era menos h. La posición inicial del cuerpo, si el sistema de coordenadas está puesto aquí, es c. Entonces esta expresión nos dice que la velocidad final en y al cuadrado es la velocidad inicial en y al cuadrado menos, bueno, menos y menos más aquí, más 2d por h. ¿Sí? De aquí, entonces, sencillamente vamos a tener que la velocidad final en y va a ser la raíz cuadrada de la velocidad inicial en y al cuadrado más 2g por h. ¿Sí? Ahora bien, para determinar la rapidez en este punto, que tenemos que saber que la rapidez es la magnitud del vector de velocidad, o sea, va a ser la raíz cuadrada de la componente en x de la velocidad final al cuadrado más la componente de la velocidad final al cuadrado. Esta velocidad final al cuadrado, ¿quién es? Es la velocidad inicial. Pues acá va a quedar velocidad inicial en x al cuadrado más esta velocidad final, perdón, esta velocidad inicial, velocidad final en y, perdón, ¿cuál es? Al cuadrado, es este término que está aquí. Entonces va a ser la velocidad inicial en y al cuadrado
más 2G por H, ¿sí? Ahora bien, este término, velocidad inicial al cuadrado más velocidad inicial al cuadrado, ¿qué es? Es la magnitud al cuadrado de la velocidad inicial. Esto es sencillamente v sub i al cuadrado, ¿sí? Entonces, aquí uno tiene que la magnitud de la velocidad final, cuando golpea la bolita al suelo, que es la rapidez en este punto, va a ser igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de la rapidez inicial al cuadrado que tenía el cuerpo aquí, v sub i, más, aquí, 2G por H. Parece no tan largo, sin embargo, fíjense que esto es lo que nos estaban preguntando, ¿no? ¿Cuál es la rapidez, o sea, la magnitud de la velocidad en este punto, en el punto final, cuando la bolita golpea al suelo? Aquí tuvimos que recordar ecuaciones de la cinemática, tener en cuenta que el movimiento horizontal es rectilíneo uniforme y el vertical es rectilíneo uniformemente acelerado, usar las ecuaciones de la cinemática, recordar cómo se calcula la magnitud de un vector, etcétera, etcétera, para llegar a esta expresión. Usamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 líneas para resolver este problema. Vamos a resolverlo usando teoremas de conservación de la energía mecánica. Para eso, ¿qué necesitamos hacer? Identificar qué fuerzas están actuando sobre el cuerpo que nos interesa, en este caso esta bolita. La única fuerza cuando la bolita va por el aire, la única fuerza que está actuando sobre ella, ¿cuál es? El peso, mg. Ya dijimos que el peso es una fuerza conservativa. Si despreciamos la resistencia del aire, si no la tenemos en cuenta, entonces, ¿qué vamos a decir? El trabajo hecho por las fuerzas no conservativas es igual al cambio de la energía mecánica de quién, de la bolita, entre dos puntos que vamos a llamar uno inicial y el otro final. ¿Cuál es el punto inicial? El punto inicial es aquí, donde arranca la bolita. No sé dónde ponerlo ya ahí. Bueno, acá hay un yeso y este es el punto inicial, donde la bolita arranca. ¿Cuál es el punto final? Aquí, donde la bolita golpea al suelo. Lo que se puede hacer es comparar las energías mecánicas entre estos dos puntos, ¿sí? Acuérdense que, bueno, primero, como no hay ninguna fuerza no conservativa porque estamos despreciando la viscosidad de la resistencia del aire, entonces este trabajo va a ser cero porque no hay fuerzas no conservativas, ¿sí? Entonces, de vuelta, ¿esto qué implica? Esto lo único que está diciendo es que el cambio de la energía mecánica es cero. Esto es lo mismo que decir que la energía mecánica en el punto final tiene que ser igual a la energía mecánica en el punto inicial. ¿Cuál es la energía mecánica en el punto final? Entonces, hay que definir el cero de la energía potencial. Yo voy a definir por simplicidad el cero de la energía potencial acá. Yo voy a decir, bueno, aquí, aquí voy a considerar que la energía potencial gravitacional es cero. Entonces, en ese punto final, ¿cuál es la energía potencial gravitacional? La energía mecánica va a ser la energía potencial gravitacional en ese punto final, más la energía cinética en ese punto final, ¿sí? Y de este lado, la energía mecánica en el punto inicial va a ser la energía gravitacional, la energía potencial gravitacional en ese punto inicial, más la energía cinética en ese punto inicial. Ahora bien, esta energía potencial gravitacional en el punto final es cero. ¿Por qué? Porque el punto final es donde definimos el nivel de referencia cero para esa energía. Este término es cero. ¿Cuál es la energía cinética del cuerpo en este punto final? Pues va a ser su masa por la rapidez que tenga en ese punto al cuadrado sobre 2. De este lado, ¿cuál es la energía potencial gravitacional del cuerpo en esta posición? Va a ser mg por y, donde y es la altura a la que se encuentra este cuerpo del nivel que establecimos como el cero, que es este, acá. ¿Cuál es esa altura? Esta que llamé h mayúscula en el dibujito. ¿Cuál es la energía cinética en el punto inicial? Pues va a ser la masa por la rapidez en ese punto al cuadrado sobre 2. Entonces, si despejamos, fíjense que las masas aparecen en todos los términos, o sea que las masas las puedo cancelar de aquí, de aquí y de aquí. Entonces, si despejo h de acá, pasando esto a este lado, puedo obtener que la velocidad final al cuadrado, pero una rapidez,
final al cuadrado menos la rapidez inicial al cuadrado sobre 2, o sea, cuando este término de aquí que estaba sumando lo pasé aquí a restar, debe ser igual a ¿quién? A g por h. Pero la g está multiplicando, entonces de una vez la voy a pasar a dividir, me va a quedar que h es este término. Fíjense que de vuelta, h tiene la misma expresión que en el ejemplo anterior, en el que considerábamos que Pepe se lanzaba por una terraza y pasaba enfrente de la ventana de Mariano y de David. Allí h que era la de separación vertical entre la oficina de Mariano y de David. Aquí h que es la altura total del edificio. Entonces, si tenemos en cuenta esto, solo quería mostrarles que la expresión para h es igual, o sea, este problema es equivalente al de allá. Ahora bien, esto era solo para mostrar eso. Sin embargo, en el problema que nos piden determinar esta velocidad final si conocemos esta altura h y si conocemos esta rapidez inicial. Entonces, si nos preguntan, voy a poner en rojo la variable que no conozco, esta es la que no conozco. Y conocemos h, conocemos la rapidez inicial, entonces, ¿qué vamos a obtener? Que la velocidad final al cuadrado va a ser igual a aquí. Este 2 está dividiendo, lo paso a multiplicar, entonces queda multiplicando, entonces escribámoslo completamente y voy a poner, bueno, esto es 2 g por h más 2 por la velocidad inicial del tiempo al cuadrado sobre 2, porque las nombres ya las cancelé. Fíjense que este 2 con este 2 lo puedo cancelar. Y entonces, cambiando, acá hay una suma, yo puedo poner primero este término y después este, no pasa nada. La velocidad final va a ser igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de este término. O sea, a b al cuadrado más 2h. Noten que la solución por ambos lados, usando cinemática por este lado, o usando teorema de trabajo de energía por este de otro lado, da lo mismo. ¿Cuál es la ventaja del teorema de trabajo de energía cinética? Ustedes no tienen que pensar mucho en qué definen, o sea, lo único que tienen que definir es dónde está el cero de la energía potencial. Automáticamente, bueno, estamos considerando que el eje positivo es positivo hacia arriba, porque acuérdense que la fuerza gravitacional lo que tiende a hacer es ayudar al cuerpo a donde están a donde es menor la energía potencial gravitacional, o sea, hacia abajo. Entonces esos puntos de acá arriba deben tener mayor energía potencial gravitacional que los de acá. Entonces eso significa que estamos tomando el eje positivo hacia arriba, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja? Que aquí nosotros no tuvimos que definir mucho, pensar mucho en el sistema de coordenadas, ni descomponer estos vectores, ni recordar cómo se calcula la magnitud de un vector, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí lo único que tenemos que tener en cuenta es que al no haber fuerzas no conservativas, o más bien, al existir en el sistema solo una fuerza que es conservativa, entonces la energía mecánica se conserva, y lo único que uno hace es hacer una comparación entre las energías mecánicas inicial y final. El punto inicial es donde se lanza, el punto final es donde cae. Si uno define la energía potencial gravitacional aquí como cero, entonces esta expresión, fíjense, esto es como escribir la ecuación de cinemática, más o menos, pero realmente la solución del problema, ¿dónde está? Acá, 1, 2 y 3 líneas, porque esto era para mostrarles que el problema este es equivalente al problema anterior, pero de aquí, directamente lo que nos preguntaban era la velocidad, la podemos determinar acá, o sea, a lo sumo son 4 líneas, entonces este método es bastante más rápido que el método de cinemática. Con eso hemos concluido este primer ejemplo.